Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos, un programa más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, como no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña, más tecnológico que nunca, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? ¡Viva la tecnología, carajo! No, estoy muy verdad bien, estoy muy bien. Que tú estar tecnológico es enviar un fax. Bueno, te iba a decir código Morse, pero sí. Tic, tic, Ese palito. es tu top. Se ve que al caso de San Juan llegó el tren muy rápido, pero toda la demás tecnología tardó un poco en llegar. Efectivamente. Pero bueno, estamos muy bien, ¿eh? Ya las navidades casi llegando y al final el eterno debate que divide familias, desestructura totalmente culturas. ¿Turrón o mazapán? Que es el mismo debate que piña, pizza con piña o sin piña. Tú dime. Yo he de decir que más de turrón. El mazapán es que como no me da más, ¿no? El ¿Cómo que no mazapán te da es más? muy... O sea, no me da más, es una expresión asturiana que me gusta mucho, que es como que... Tú eres canario. ¿Qué coño haces robando Sí, a otras culturas? pero tengo muchos amigos asturianos y adopto expresiones de Asturias. Se me pega mucho la coletilla que dicen ellos de qué o. Pues me gusta también, la voy adoptando. Yo, de Y el mi cachopo también lo experiencia, adoptas. de mi experiencia por estas tierras, por las colonias peninsulares, que las llamo yo, voy adoptando algunas expresiones. Me gusta, por ejemplo, de Madrid he adoptado la de me renta. Yo creo que ya soy de decir la rentar. Me gusta. Rentada máxima. Esa también. Luego te voy a pegar yo una manchega que se llama el EA. En plan, en vez del sí, la afirmación. ¡Ea! EA. No, seco. Pum, EA. Vamos a grabar hoy. EA. Bueno, espero que a nuestros espectadores que nos están telespectando se les haya pegado el entrar a nuestras redes. Recordemos, por ejemplo, en Instagram, en TikTok, @siguecorriente, y hayan visto esos pedazos de vídeos de formato corto que estamos sacando gracias a la empresa de comunicación Oikos MSP, la agencia de comunicación Oikos MSP, que estamos trabajando con ellos, estamos colaborando con ellos y se hacen un trabajazo y la verdad que están quedando muy bien los cortes que estamos haciendo, así que ya saben, en las redes que quieran o en YouTube, en el canal Sígueme la Corriente o en sus redes favoritas en @siguecorriente, estamos sacando mucho formato corto que espero que les guste y muy directo. Sí. Bueno, la verdad que está quedando muy guay. Y volviendo un poquito ya al programa, Ismael, bueno, voy a seguirle hablando a los telespectadores que nos están telespectando, porque nos siguen comentando muchos que están flipando con que Ismael no supiera lo que es el LOL. Entonces, por eso he venido yo a grabar este programa con esta camiseta que los entendidos en la materia, los más duchos, nuestra audiencia más selecta habrá detectado que es del equipo de League of Legends G2, que es el mejor equipo de Europa ahora mismo. De hecho, espero que tengan todos planes para este domingo por la mañana, que es ver los mundiales de League of Legends, que va a ser la final. Creo que haya pasado, ya. pero bueno. Bueno, pero ya, sí. Bueno, pues ya saben qué día estamos grabando. Bueno, pues espero que les haya gustado cómo T1 volvió a alzarse con el mundial una vez más, porque es que no queda otra que gane T1, porque Faker es Dios en la tierra. Y después de esta pequeña sección de LOL, pues Ismael, ya sabes un poquito más de League of Legends. No, a mí me encanta, la verdad. Es un juego apasionante donde se empiezan a zurrar T1 con T2. Sí, pero es que yo soy muy analógico. A mí es que esas cosas, ponerme a ver juegos, no lo entiendo. Yo pues, lo juego. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ismael, hay que digitalizarse ya. El futuro es digital. Hay que estar a tope con la IA. O sea, ya todo inteligencia artificial a tope. No, claro. O sea, pero la inteligencia artificial para sustituir a la no inteligencia natural. O sea, no, yo en mi caso, sustituir no. Yo nunca tuve natural. Entonces, yo uso la artificial o sea, a mí me suma la inteligencia artificial, no me sustituye nada. Porque como no había antes, pues claro, ahora hay solo artificial. Yo quiero lanzar una pregunta. ¿Tú crees que una IA ahora mismo
haría una mejor función en el gobierno de Estados Unidos que Donald Trump y su equipo. Ahí lo quiero dejar, lanzar vuestros comentarios, pero también es interesante, Marcial, saber qué hay detrás de la IA, detrás de ChatGPT, cómo funciona eso, a quién nos estamos exponiendo, a quién le estamos dando nuestros datos y nuestra información, a quién le estamos preguntando, oye, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Que mucha gente lo hace, ojo, chico, métete en el tiempo. Pero bueno, yo creo que es una buena pregunta. Ojalá la IA tuviera un perfil de una voz de señor manchego para preguntarle qué tiempo va a ser mañana, ¿eh? Claro, y con el palo, con la pita empieza a decir, ay, pues me duele el hueso. Pues es verdad que bueno, nosotros hablamos con las inteligencias artificiales, les pedimos cosas y tal. ¿Tú les das las gracias? Yo nunca. No te lo doy ni a ti. Se lo voy a dar una IA. Es verdad. Pero yo soy muy agradecido, sí, sí que saludo y pido las cosas por favor, pero no le doy las gracias porque es mandarle otro mensaje más. O sea, no tiene sentido. Aparte que ya vimos con Marina Otero que eso va a hacer que procese datos. O sea, es tonto darle las gracias porque malgastas energía y esas cosas. Pero, oye, un hola y un por favor y luego el prompt, yo creo que te hace las cosas con mejor gana, ¿eh? Habría que estudiarlo. Cuando se revelen las máquinas no irán a por ti. Ya, es verdad que a mí me pondrán trabajos forzados, pero me los pondrán recogiendo hojas del parque. Rollo algo más tranquilo, ¿sabes? No me mandarán a la mina, o sea, no me azotarán, a lo mejor es verdad sellando documentos, ¡pa! Claro, ¡pam, pam! ¡Pam! Bueno, pues la verdad que, o sea, yo sí que me parece paradójico esto que dicen, ¿no? De que creamos a la IA para que trabajara por nosotros y nosotros podernos dedicar a pintar, a cantar y a hacer arte. Y ha pasado que nosotros seguimos trabajando y tenemos a la IA pintando, dibujando, cantando y haciendo arte. Es algo que da que pensar. Y bueno, pues vamos a ver, como dices tú, quién está detrás de esa IA, si le quitamos la máscara, qué es lo que hay, si es que hay un señor manchego o algo así. Y hay un modo también señora canaria, que te diga, claro. Ay, ¿tú de quién eras, mi niño? Ay, tú eres de Rosy. Ay, Dios, que hacía un montón de tiempo que no la veía. Madre mía, ¿cómo estás? Y tú eres el mayor, claro, el que se casó, que tienes ya chiquillos y todo, madre. O sea, que ChatGPT cada vez que te viera, pues, por favor. O sea, va a evolucionar así, yo creo, mucho más personalizado. Oye, pues quiero traer vamos a traer a alguien que nos diga cómo ponerle una voz de señora canaria a la IA, ¿te parece? Perfecto. Vamos con ello. Pues volvemos enseguidita. Chaete. Y ya estamos de vuelta, Ismael. Te confieso que pensé hacer una cosa que es muy típica para presentar la entrevista, que es pedirle las preguntas a una inteligencia artificial, pero prefiero pedírselas a una inteligencia humana que eres tú. O sea, y te pido las preguntas a ti. Como todos los programas, o sea, básicamente, yo siempre soy la mano ejecutora del guión. Bueno, nos vamos turnando, pero es verdad que a mí y al planeta, tú piensas que a mí y al planeta nos renta mucho más pedírtelas a ti, Ismael, que eres una inteligencia natural, que una inteligencia... O sea, tú no bebes tanta agua como ChatGPT. Bueno, mira, pero algo bebo, ¿eh? Es verdad que 3 litros, no tanto, cada vez que te hago una pregunta, pero bueno, tú eres un mecherito, tú consumes poco. Sí, soy low cost. Un platito de gachas de vez en cuando. Bueno, pero veganas. Bueno. Hemos preparado la entrevista, que hoy viene una crack de la comunicación, que es ni más ni menos que Sara Robisco. Ella es ingeniera informática con máster en ciencia de datos, una persona con mucha curiosidad e inquietud que se ha dedicado a proyectos de divulgación en podcast y radio en Geocastaway, Coffee Break, El Abrazo del Oso y Cascando de Ciencia. Además es coautora del libro Genes y autora de Historia de la Inteligencia Artificial, ambos de la editorial Guadalmazán. También ha hecho videojuegos divulgativos y tiene un blog de turismo científico, viajandoconsciencia.blog. Ha hecho todo eso y encima viene hoy a divertirse a energía granel. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Una ilusión tenerte por aquí. Hola, pues para mí también, porque la verdad es que soy oyente y me encanta el programa, así que para mí es un honor que me hayáis invitado. El honor es todo nuestro y sobre todo que vengas a hablarnos de algo de lo que controlamos tan poco
como es la IA o la AI. ¿Tú prefieres llamarla IA o AI? Pues la verdad es que yo llamo inteligencia artificial porque me gusta más hablar de cosas en castellano. Ya somos Usar dos. palabras en inglés, ¿sabes? Tenemos un Claro. idioma muy rico. AI. Es que a mí AI no me termina de Es sonar que bien. AI parece que te acabas de pillar un dedo con la puerta, ¿sabes? Ay. Sí, sí. Tal Es cual, un es tema... ¡Ay! ¡Ostras, pobrecito! Bueno, Literal. vamos a empezar por algo muy, muy básico. Que es que imagínate que en este podcast hay un señor mayor manchego que acaba de escuchar hablar de una cosa que se llama inteligencia artificial, que le suena como a 2001, una odisea en el espacio o cosas así, y te está preguntando en plan, joven, cuénteme usted de qué va esto, de lo del padre, lo del ChatGPT, te está preguntando. ¿Tú qué le Pues contestarías? la inteligencia artificial, la verdad es que es un concepto que ha cambiado mucho porque ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Pensad que al principio de los tiempos, esto cuando la informática decían, ¿cómo hacemos una máquina inteligente? Pues joder, una máquina que haga cálculos. Claro, eso ya se supera y dices, mierda, ya, ¿cómo hacemos una máquina inteligente? Venga, cálculos complejos, lo superamos. Bueno, venga, pues que sea inteligente solo si juega al ajedrez, lo superamos. Entonces era un concepto que estábamos constantemente superando y que no valía, o sea, no vale para nada. De hecho, hay controversia sobre, no existe un concepto, una definición formal de inteligencia artificial, porque hay distintas teorías, ¿no? Hay gente que dice que es aquellos sistemas que imitan al ser humano, y luego hay gente un poco más pragmática, entre un grupo entre los que estoy yo, que define inteligencia artificial como aquellos programas, aquellos sistemas que son capaces de funcionar y adaptarse a un entorno que va cambiando. Claro, es verdad que si imitara al ser humano no sería tan inteligente. O sea, claro, no podemos decir que es que imita al ser humano porque nosotros, o sea, mira a Ismael. ¿Tú crees que Bueno, si algo imita a soy Ismael puede ser inimitable, inteligente? exactamente. Hombre, aparte de que es inimitable, no puedes No, pero, definir. hostia, pero imitar al ser humano, o sea, en todos los aspectos, o sea, de resolución de problemas, emocional, Es muy sensitivamente, complicado, o sea, claro, o sea, es imposible. son millones de años de... De evolución, exactamente. Bueno, Sí, son sí, sí. miles de años de evolución, perdón, miles, que somos, Mire. somos unos recién llegados a la Tierra. Claro, Pero... Pues eso, que no podemos copiar algo que lleva tiempo creándose, evolucionando y tal, ¿no? claro, aquí también estaba pensando ahora que digo, puede ser que tenga también que ver con la definición per se de inteligencia. O sea, que yo creo que inteligencia natural tampoco sabemos definirla mucho, ¿no? O sea, Tampoco. que ya sabemos diferenciar natural y artificial. Pero yo creo que es la palabra inteligencia, que, por ejemplo, claro, un pulpo es inteligente, que los pulpos son de locos. Pero claro, pero a lo mejor hay gente que no los considera inteligentes. Es que ahí hay un tema. O sea, tú, Ismael, que eres el biólogo, ¿cómo definirías inteligencia? Bueno, yo creo que inteligencia, al fin y al cabo, a nivel biológico, es la capacidad de resolver problemas en tu entorno, incluso cuando tu hábitat, tu entorno, no es el más propicio para ti. O sea, por ejemplo, la inteligencia del ser humano, cuando se desarrolló, se levantó, ¿no? Se erguió y usó las piernas para irse a otro lugar que estuviera más, digamos, con un mayor bienestar, con menor depredador, ¿no? Eso es inteligencia, por ejemplo. Pero claro, de ahí a lo que tú dices de O sea, como tú inteligencia cuando te vas de artificial. Madrid, ¿no? Tú te fuiste de Madrid demostrando inteligencia. Yo todavía sigo aquí atrapado. Pero bueno, o sea, también Ya en tu libro... libro... salir. Sí, ya podrás salir algún día. Eso es como en Madrid es como la cárcel, de todo se sale. Literal. Sí. Con las piernas por delante o no, pero bueno. En tu libro también, Historia de la Inteligencia Artificial, nos cuentas que el término se eligió en parte para evitar de usar cibernética por razones un tanto personales. ¿Podrías contarnos un poco esta anécdota y qué nos dices sobre cómo las decisiones humanas dan forma a un campo tan técnico? O sea, yo conocía, por ejemplo, que el tema de ordenador, que en inglés era computer, y hubo ahí
bueno, una discusión a nivel terminológico de, en realidad, quieres ordenar la información, entonces en español se puede elegir ordenador o computadora, o computar y procesar esa información. Por eso en inglés se dice computer, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué eso de cibernética? Bueno, pues esto es un salseo que te cagas, porque resulta que esto de la inteligencia artificial viene de muy lejos. O sea, pongámonos en Sicilia, años. No. Pero sí, Dartmouth en los años 50. O sea, imaginaos. Primer congreso sobre inteligencia artificial que hubo. Allí estaban los más, todos los gurús, todo el que había investigado en inteligencia artificial o que tenía ya algo funcionando, porque ya había sistemas que estaban andando por allí. Todos se juntaron. ¿Y qué pasa? Que lo querían llamar y dice, ¿cómo llamamos a este nuevo campo que estamos creando nosotros? ¿Cómo ponemos? ¿Qué título ponemos? Y dice uno, ostras, cibernética quedaría que no veas. ¿Pero qué pasa? Que pilló ese boom creativo con el boom creativo de la robótica. Y había por allí un gurú de la cibernética que era un pesado de 3 pares. Y aparte de un pesado, un cansino. Y les caía muy mal, pero muy requete mal. Entonces, claro, dijeron, ostras, es que si lo ponemos cibernética hay que aguantar a este tío. Entonces dice, venga, ¿cómo lo llamamos para no llamarle? Inteligencia, dice, hombre, inteligencia artificial, pues venga, y ya está. Y con inteligencia artificial se quedó, que es una definición bastante burda, porque no son sistemas inteligentes para nada, pero bueno, era lo que tenían. Claro, o sea, al final se adaptaron, al final a nivel término. También te quiero decir, si creas una nueva tecnología y no sabes muy bien cómo llamarla, pues bueno, ahí ya salen los egos, Sí. quién se posiciona por delante del otro, ¿no? Entonces también comentas que la IA existe porque somos unos diógenes y hemos acumulado datos durante décadas. Por esta parte, nosotros lo somos, o sea, a nosotros nos encantan los datos, los registros, los inventarios, comparativa con, pues yo qué sé, imagínate, el consumo de energía primaria de España de 1990 con ahora, pero más allá de todo ese volumen ingente que cada vez tenemos más datos, ¿cuáles son los desafíos más grandes con estos, bueno, a nivel de calidad, de sesgos, y cómo nos pueden afectar sin que nos demos cuenta en nuestra vida diaria? Pues mira, con el tema de que somos unos diógenes, esto ha hecho posible que una pequeña, porque la inteligencia artificial es un conjunto muy muy grande, o sea, si hacemos un diagrama de Venn es gigante. Entonces, hay muchos sistemas de inteligencia artificial que ya funcionaban con poquitos datos, que no necesitan grandes volúmenes, pero hay otros que necesitan entrenar, que funcionan muy bien con un volumen de datos grande. Y eso lo que ha hecho este Diógenes, lo primero que hizo fue, ostras, ¿cómo almacenamos todos estos datos y cómo los manejamos, ¿no? De una forma ágil, rápida. Eso fomentó la aparición del Big Data. Y este Big Data, ese manejar tanto volumen de datos rápido, fue lo que nos dio lugar a decir, oye, ahora puedo usar todos estos datos históricos y en función al pasado yo puedo hacer predicciones, ¿no? Entonces, en una empresa, todos los datos históricos de la empresa, tú ahora mismo los puedes usar para hacer predicciones, que al final es para lo que se usan muchos sistemas de inteligencia artificial. Toma de decisiones, predicciones y tal. Entonces, claro, ese poder tener tanta información, bueno, tanto dato, poder convertirlo en información y poder tener un sistema que te ayuda a la toma de decisiones era flipante y fue, pues eso, la secuencia lo que motivó todo. Y Dime, también Sara. tenemos otro tema, no es solo los datos. Nosotros ahora tenemos inteligencia artificial en todas partes y se ha avanzado mucho gracias a que los datos están distribuidos y que tenemos internet y un internet de alta velocidad. Entonces esos datos los podemos mover muy rápido estemos donde estemos y eso también nos ha ayudado mucho. Claro, yo me acuerdo cuando se empezaba a hablar, que ni siquiera se llamaba inteligencia artificial, sino empezaban las redes neuronales, ¿no? Que fue también hot topic en su momento. O sea, todo el mundo le metía redes neuronales a todo. O sea, yo pongo el ejemplo de que es como la cúrcuma, que cuando la cúrcuma se pone de moda, todas las recetas de internet llevan cúrcuma. Pues todos los proyectos o sea, todos tenían redes neuronales. Ahora todos tienen inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, le preguntas 4 cosas a ChatGPT y ya tiene inteligencia artificial. Pero
en su momento eran las redes neuronales. Y las redes neuronales, pues había que entrenarlas para que aprendieran a procesar las cosas de una forma. Bueno, un poco como hacemos ahora la inteligencia artificial, pero más o menos así. Estoy hablando hace mucho tiempo. O sea, cuando yo empecé a escuchar hablar de estas Cuando eras cosas. joven, ¿no? Y había un Eso es. problema. Claro, cuando era joven. Sí, bueno, es que ahí hay un salseo. Las redes neuronales se empezaron a diseñar en los años 50. O sea, son viejas de narices. O sea, imagínate. Y lo que Ostras, pasa es pues que claro, tenían un problemilla. Y es que la red neuronal son varias capas, es una lasaña al final. Tienes varias capas de pequeñas unidades funcionales que son como nodos, entonces se ponen en hilera en una cama, formando la capa. Y cada nodo lo que hace es una operación muy sencillita, dependiendo de lo que quieras que haga la neurona o cómo quieras que se active, vas a meter una función matemática de un tipo o de otro. Y son funciones matemáticas, es lo único que hace. Entonces, claro, cuando tenías varias capas, tenían que ser pequeñitas. ¿Por qué? Porque ¿cómo se entrena una red neuronal? Pues tú coges la última capa y lo que te da la última capa lo comparas con el resultado haciendo una resta y dices, ostras, todo esto son errores. Y según esos errores, iban a mano modificando los pesos. ostras. Porque claro, cada unidad de estas, cada nodo tenía un peso. Hay redes neuronales que ya hacen los pesos, los comparten por capas, pero en esa época aún no se había llegado a ese punto y iban nodo a nodo. Entonces, claro, tenían que ser redes muy pequeñitas. Claro. ¿Por qué? Porque en cuanto tú hacías una red muy grande, la cosa se complicaba mucho. ¿Cómo propagabas ese error? ¿Cómo entrenabas las primeras capas? Porque, claro, ese error, solo lo tienes en la última capa, ¿no? Tenían que ser muy cortas. Entonces, estuvieron muchísimos años con un problemón y, oye, esto no parece que avancemos, hasta que a finales de los 80, llegó una persona y sacó una tesis doctoral con un algoritmo llamado backpropagation, que lo que hace es que propaga el error desde el culo de la red neuronal, de atrás adelante, hasta la cabecita. Lo propaga y ya tú la entrenas entera. Entonces el algoritmo propaga el error, corrige y ala. Y tú lo tienes. Ostras. Eso que ha permitido tener redes neuronales como tenemos hoy en día inmensas. Claro, aquí lo que se decía es que para entrenarla esa red neuronal tenías como que pasarle datos muy buenos. Sí. Porque Claro. había un problema de que, claro, si tú a la red neuronal decían, pues le pasas basura, te devuelve basura. Porque, claro, si Exacto. tú a la red neuronal le enseñas a sumar, se le quieres enseñar a sumar, pero los datos que le pasas está Y que le dices 3 que 2 más 2 es 5, 4, claro, Eso o es. sea, le pasas cosas así, la red neuronal se vuelve loca. Entonces, todo esto viene a que te iba a preguntar, de todos esos datos que dices tú que hemos ido recogiendo, que si somos unos diógenes, que no sé qué, ¿cuánto de verdad nos sirve? Es decir, las fotos de mi primera comunión, que no están digitalizadas ni mucho menos porque no existían, creo, las cámaras digitales, pero tenemos datos, las empresas guardan datos que en verdad los están usando o el 80% de los datos que usamos no sirven para nada. Pues para eso hay una figura que muchas empresas empiezan a tocar y a tener, que son los científicos de datos. Que, bueno, aparte de los científicos de datos, realmente hay equipos muy grandes que tienen ingenieros de datos, científicos de datos, gente que gestiona las bases de datos. Son un equipo en sí que lo que hacen es, primero, antes de alimentar una red neuronal o antes de usar unos datos para hacer una toma de decisiones, se hace una exploración del dato y un análisis. Entonces, tú lo primero que tienes que hacer es, cuando alguien te dice, oye, tengo estos datos de la productividad de la empresa o de la plantilla de la empresa, de qué puedo hacer con ellos, pues tú lo que haces es perder el tiempo, mucho tiempo en ver qué te sirve, ver qué es basura, hacer una limpieza de dato, un análisis y al final acabar cogiendo lo que realmente sirve. Porque si tú le metes a cualquier sistema, red neuronal o incluso un estadístico normal como una regresión, si tú le metes todo eso a capón, pues no va a ser capaz de tomar una decisión buena, se va a equivocar muchísimo. Entonces, siempre tienes que hacer un pulido primero. Entonces, hay mucho que se deshace, sí, que se descarta. Claro, pues, o sea, entiendo que también hay una metodología que hay que seguir detrás y que es eso muy, muy interesante. También una cosa, en tu libro hablas de lo que fueron los inviernos de la inteligencia artificial.
que son como unos periodos donde la gente se venía abajo con esto de la IA y pasaba de ella. Yo lo comparo un poco con el hidrógeno, ¿no? Que el hidrógeno hace muchos años la gente decía, ¡buah! El hidrógeno, guapísimo, esto va a triunfar. De repente se veía que no, bajaba otra vez. Hace unos años empezó a subir el hidrógeno, guapísimo, esto va a ser lo mejor de la historia, no sé qué. Y ya se está viendo que pues el hidrógeno no va a ser tan bueno como se decía hace 10 años y no sé cuánto. Y parece que ya, bueno, no están empezando a bajar las inversiones, pero parece que la burbuja no está tan inflada. Con la inteligencia artificial ha pasado lo mismo, pero ahora es verdad que hemos llegado a un punto donde todas las semanas hay nueva inteligencia artificial que ahora te hace croquetas, tal, y dices, tío, las croquetas que te hace la inteligencia artificial, brutales, y cada vez hay como más hype. Entonces, ¿crees que después de esas épocas de subidas y bajadas en el interés de la IA, ahora ya, pum, ya para arriba, ya petamos? ¿O crees que va a llegar un momento en el que vamos a decir, mira, pues en verdad la IA lo que sabe es hacer vídeos de gatitos jugando a fútbol y poco más? Claro, o habrá Pues, una madurez tecnológica, ¿no? Que al claro. final todos los 20.000 modelos de IA se queden 4, 5, 6, ¿no? Al final esto, la inteligencia artificial y interés en la inteligencia artificial es una gráfica de dientes de sierra, ¿vale? De hecho, para que os hagáis una idea, escribiendo el libro, encontré un artículo del 89 que era muy divertido porque era un artículo de periódico que decía, la IA nos va a quitar el trabajo. Hablamos del año 89. Boom de la inteligencia artificial de los años 80 con los sistemas expertos. En esa época, la gente que en banca se usaba muchísimo, tanto para detectar movimientos extraños como para conceder hipotecas. La decisión de conceder hipotecas ya hacía un sistema experto, pero para reclutar las empresas, recursos humanos, usaba un sistema experto para elegir a quién contrataban, cosa que tenemos hoy también. Y 40 años después los bancos siguen programando en COBOL, ¿sabes? O sea, que no ha cambiado mucho la cosa. Sí, pero tienen sistemas que hacen esto, ¿eh? O sea, que siguen usando esos sistemas. Un poquito perfeccionados, pero lo siguen usando. ¿Qué pasa? Que ese boom que hubo en los 80... Bueno, de estos ha habido un montón de boom. Entonces, el boom se produce porque surgen sistemas novedosos, se empiezan a usar para todo, hasta para hacer croquetas. Los usamos, crea una expectación muy grande y la gente se hace pajas mentales. ¡Buah, esto nos va a sustituir! Esto vamos a poder descargarnos en una IA, esto va a poder hacer... Entonces, todas esas pajas mentales que te está mandando la gente crean unas expectativas que van llenando una madeja tremenda, se hace muy grande. Y cuando sucede algo que te impide avanzar o simplemente que ven que esto no avanza a la velocidad que ellos esperaban, ¡pum!, se viene abajo, se pincha el globo y se abandona. Pero no es que hablemos de abandonarse a nivel de que se deja de invertir, es que hasta las universidades dejan de investigar. Y solo quedan 4 locos, o sea, es brutal. Para que os hagáis una idea, el coche autónomo de Google, el primero que salió se hizo en un invierno de inteligencia artificial y usa algoritmos clásicos y funciona que no veas, ¿eh? Pero es todo algoritmos clásicos. Y es brutal. Pero sí, se abandonó. A ver, en ese caso no es que son algoritmos clásicos de inteligencia artificial. Se abandonó lo que son las redes neuronales porque fue lo que más hype se puso en ese momento. Entonces, estamos en un momento, pues eso, yo creo que estamos casi en el piquito, llegando al pico de diente de sierra. Caerá así, pero se volverá a levantar dentro de unos años. Al final es eso, son ondas. Entonces, o sea, ¿tú crees expectación que va a haber una bajada? Cae. Sí, pero de aquí ¿tú a no unos ves años. que a nivel de disponibilidad, o sea, puede ser que a nivel tecnológico, de maduración, A ver, no de la inversión, vamos a perder porque está en claro, todas partes y la estamos usando. exactamente. Lo que pasa es que muchos de los sistemas buenos de inteligencia artificial que hoy tenemos, la gente no los interpreta como inteligencia artificial y convive con ellos cada día y les salvan vidas y están funcionando ahí. Pero la gente como que no los conoce o los ignora y esos no se van a abandonar. Pero sí que se abandonará ese hype. Se seguirán desarrollando estos sistemas, pues eso, que sabemos que funcionan, pues sistemas
un coche, por ejemplo. El sistema de salida del carril es una IA. El sistema de reconocimiento de señales es una IA. Todo eso se sigue usando porque hoy en día funciona muy bien. Entonces, lo que tenemos va a seguir, y que funciona va a seguir. Lo que ha habido una burbuja es interpretando, pues como que dando como más valor a algunos sistemas que realmente no son tales. Y esos igual sí que verán un descenso. Pero yo creo que no va a caer como pasó, hombre, en los 80-90, no va a caer todo de golpe, porque igual en los 80-90 algunos sistemas expertos pues siguieron viviendo y han durado hasta ahora. Bueno, es muy interesante. La IA generativa, ¿no? En plan, hacer los Sí. vídeos de Ghibli. Yo creo que eso ya pasó. Sí, yo sé que Marcial ha hecho alguna, así que bueno, ahí tenemos un implicado. Los vídeos de gatitos. Exacto, eso por favor, que no desaparezca nunca. Pero para dos tontos literales como nosotros, o sea, ¿podrías darnos una analogía de cómo un modelo de lenguaje, digamos, grande como ChatGPT aprende de todo el volumen de datos y es capaz de generar, pues, yo qué sé, una poesía, una receta o un párrafo literario? Eso por un lado, y luego, claro, cómo criba las fuentes, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, puede entender que es una fuente oficial o un bulo, ¿no? Con todo el auge de fake news que puede haber. Pues el problema es que no saben filtrar. El tema es Mira, ya lo que tenemos. no filtran. El tema es que lo que nosotros entendemos como ChatGPT o Midjourney no es un sistema... A ver, es un sistema, no es un modelo único. Son distintos modelos de inteligencia artificial que, como un Frankenstein, los tenemos pegaditos unos a otros. Entonces, incluso hay modelos que son incompletos, que son trozos de un modelo genérico, ¿no? Vamos, general. Entonces, lo que habla contigo, que está manteniendo una conversación y te devuelve el texto, es un sistema conversacional, es una red de tipo recurrente. Ese es lo que ha sido entrenado para completar frases, para escribir. Es un analizador de texto impresionante. Pues porque, claro, está diseñado a usar lenguajes dependientes del contexto, como es el lenguaje humano. Entonces ahí lo borda. Por eso ChatGPT es tan bueno analizando textos, porque está diseñado, realmente ese core está diseñado para ello. Luego lo que hace es, él para satisfacerte, para mantenerte enganchado y no equivocarse, tiene un sistema en su entrada que es un sistema de aprendizaje por refuerzo. Entonces, dependiendo de tus respuestas, él se corrige. Claro. Y siempre es tan simpático, ¿no? Uy, me he equivocado. Pues cuando tú le dices, oye, que la has cagado, él recibe un refuerzo negativo, le pega un palo al otro y lo que hace es recula, que así lo estás haciendo mal. Y él se autorregula. Pero este sistema es tramposo, ¿vale? Porque nosotros en los sistemas de aprendizaje por refuerzo le podemos meter reglas. Entonces, cuidado, porque tenemos, claro, es ahí donde la gente que lo ha diseñado te va a meter reglas de no toques estos temas, ten cuidado con, ¿sabes? Estos temas prohibidos, estos tal, sobre todo para hacerlo menos peligroso, ¿no? De cara a quien esté hablando con él. ¿Qué pasa? Que esto se puede convertir también en un arma. ¿Por qué? Porque la gente que lo ha diseñado, este conjunto de reglas, que al final los que nos tenemos que regular somos los humanos, ¿no? Este conjunto de reglas lo diseñan ellos. Y por ejemplo, Grok lo han diseñado para que meta cosas de extrema derecha en su conjunto de reglas. Entonces, son sistemas que puedes sesgar tú ya metiéndole reglas. Sí, de hecho, puedes hacer trampa. Te iba a poner dos ejemplos. Uno era Grok, que es un auténtico nazi, y otro era cuando se hizo muy famoso DeepSeek, que le preguntabas qué había pasado en los años 80 en la plaza de Tiananmen, y te decía, pues no lo sé, pasó algo. Pero eso fue el inicio, pero luego lo corrigieron y sí que surgió por toda la polémica. Es interesante. Claro, pero es verdad y luego esto, pues ya tira a un pequeño motor de búsqueda que busca algo, pero no sabe si es bueno, es malo, porque lo que busca son, de tu conversación, y coge conceptos clave. Con eso busca
y luego reconstruye con lo que busca, que no son datos actualizados ni mucho menos, reconstruye él su discurso y te contesta. Pero te contesta de una forma, él como es experto en lenguaje, te contesta de una forma que sea convincente y que sea gramaticalmente correcta, pero no sabe lo que te está contando. Entonces, claro, te puede estar dando un discurso completamente loco, completamente falso, pero es que él no sabe lo que te está contando. Él no sabe de conceptos y es muy divertido porque, claro, la gente dice, no, es que son alucinaciones. No, señores, es un sistema que sabe hablar y ya está. Claro, pero no sabe, digamos, reflexionar como tal. Exacto. Sobre lo que dice. ¿Cómo conforma él su opinión? Porque si, imagínate que yo le pregunto ahora, bueno, pensaba poner el ejemplo de que le pregunto si la Tierra es plana o no, o sea, podríamos empezar por ahí preguntándole, o sea, yo le pregunto ahora, ChatGPT, ¿la Tierra es plana? Claro, él ve información en internet donde hay gente que dice que la Tierra es plana, o sea, él se lo puede creer. Bueno, pero ¿qué pesos, no es que se lo crea, tiene? Claro. Es que no es que se lo crea, es que eso depende de todo el volumen de información que tiene en su corpus de búsqueda. ¿Qué información le hemos dado nosotros? O sea, pero eso ahí es un no disco, es Sara, real. O sea, por ejemplo, yo leí que si aumenta el volumen de información falsa, claro, imagínate, justo. sobre la Tierra plana 70 a 30% de que la Tierra es ¿Te redonda, va a decir que es plana? Te va a decir que es plana. Claro, o sea, todo depende de los datos que le metamos. A ver, tenemos que pensar que los sistemas de inteligencia artificial son tontos, o sea, no piensan, no se crean, no son capaces de razonar. Todo depende de cómo los hemos entrenado, todo depende de los datos que les estemos dando. Entonces, claro, la culpa de los sesgos de estos sistemas está en nosotros, no en el sistema en sí. Por eso cuando alguien dice, uy, hay que regular estos sistemas, hay que tener cuidado con ellos, yo siempre digo, muchas de las cosas que hacemos con inteligencia artificial más dura, con redes neuronales o algo un poco que nos dé más miedo, se puede reproducir con estadísticos, ¿no? Con una regresión. Entonces, por eso es fácil decir, vale, cuando tú vayas a hacer una frase de hay que regular la IA o hay que protegernos de la IA, digo, cambia IA por estadística. La estadística también la podemos manipular en función de los datos. Hace los mismos resultados una que otra. Entonces, es lo mismo. Debemos pensar en estos sistemas como en estadística. Tenemos que regular, siempre pensar en el dato que le damos. Claro, pero hay temas polémicos de los que le podemos preguntar información que no están tan claros, que iba a ser mi segundo paso, ¿no? Que era, por ejemplo, si yo le pregunto a la IA una pregunta que no sea de su opinión, pero que obviamente esté intrínseca a su opinión. Si yo le pregunto, oye, ¿es beneficioso cerrar las centrales nucleares en España de aquí a 2035? Claro, me va a dar una respuesta que va a estar sesgada en lo que ChatGPT busca. Pero, o sea, claro, ¿cómo ahí se va a formar? No sé ni hacer la pregunta, ¿sabes? En plan, porque no sabría bien lo que está pasando en su cabeza o en su chip para contestarme. Entonces, eso sería una pregunta. Pues ahí tienes dos sesgos loca. posibles. No, es una pregunta muy buena porque tienes dos sesgos posibles. Uno, la conversación previa que ha mantenido contigo, en la cual el sistema de aprendizaje por refuerzo ha dicho, a este le gustan estos temas, le gusta claro, este es tal y cual, esto le gusta, esto, si yo le doy respuestas positivas de nuclear, me ha dicho que me ha hecho una respuesta positiva, tiro por eso. Y a eso lo sumas los datos que tenga. Si tiene datos muy pronucleares, pues claro, te va a responder sobre eso. Si tiene más datos que te dicen, oye, pues hay alternativas mejores, pues te va a dar esos datos. Todo depende de la cantidad de datos que le hayamos metido. Claro, entonces o sea, a lo largo de la historia, según vayamos teniendo años de ChatGPT, las respuestas irán evolucionando, porque claro, los datos van a ir cambiando. Entonces es muy divertido guardarse las respuestas que dio ahora y si esto sigue, las respuestas que te dará de aquí a unos años.
Además que tiene siempre Estaba cierta pensando, condescendencia, ¿no? Entonces es como si imagínate, ¿no? En algún nombre, a una búsqueda sale Marcial hablando de la nuclear, obviamente te va a reforzar su respuesta al 100% y va a derivar toda. No digo que sea pronuclear, pero te quiero decir que nosotros tenemos cierta exposición mediática en Sí, algunos artículos y demás, entonces si nos encuentra, obviamente nos va a dar la opinión nuestra al 100%. claro, pero y Al lo que Marcial. estaba pensando es, ¿sería posible eh, inundar las redes con artículos en periódicos, no sé qué? Imagínate que yo fuera, eh, voy a llamarlo Ignacio Carches Falán, por ejemplo, y fuera el presidente de una gran energética y me interesara que no se cerraran las centrales nucleares. Yo podría hablarme con mis amigos de Grupo Planeta y Isa, decirles, claro. oye, o Grupo Risa también, y decirles, oye, inunda de contenido pronuclear las eso es lo que redes se está haciendo ahora, sí. Claro. para que De cuando alguien pregunte, como ya la gente no googlea, sino le pregunta a ChatGPT, cuando alguien le pregunta a ChatGPT si es bueno cerrar las centrales nucleares en España, le diga, no, porque aquí todo el grupo Risa me está diciendo que no es positivo. De hecho, se está haciendo. Se está haciendo ahora mismo, lo estamos viviendo. Si miráis en el móvil el feed de noticias, cuando le dais vais desplazando a la izquierda que aparece un este de noticias, veis un montón de noticias falsas. Y son noticias falsas incluso en medios generalistas, en medios como del grupo Risa y tal. O sea, de muchos grupos conocidos y difunden bulos y difunden cosas falsas o incluso ideologías, ¿no? ¿Para qué? Para potenciar esto, para potenciar que estos bots fomenten estas ideas. De hecho, ahora está de moda, ¿no? Decir que los jóvenes, publicar noticias con que los jóvenes tiran a la derecha o que tienen hábitos más religiosos, ¿no? ¿Esto qué hace? Pues lo que hace es que genera más noticias falsas, que ChatGPT lo diga, y que los chavales, los críos de instituto, cuando miren ChatGPT o cuando miren las noticias, crean que ser de derecha está de moda. O sea, nos manipulan con estas noticias falsas. Claro, es que es muy loco eso, ¿eh? O sea, yo no había caído en que ya las campañas, o sea, dirigir una campaña de medios no contra la población, sino contra ChatGPT, claro, contra la IA. O sea, ya el target de las campañas de medios es la IA. Yo iba a decir la puta IA, pero es que literal, o sea, de Sí. verdad que esto me acaba de explotar bastante la cabeza. Yo no había entendido que era tan importante. Claro, ahora entiendo muchas cosas que están pasando en el mundo, pero bueno, vamos a intentar, porque nuestro podcast al final, aunque yo ahora esté pensando en muchas otras preguntas, pero nuestro podcast al final intenta ser de energía. Entonces, vamos a pensar en cómo podemos entonces usar bien esta inteligencia artificial para los campos de energía, del cambio climático. ¿Qué cosas positivas, porque por ahora solo hemos visto peligros casi, pero qué cosas positivas podemos utilizar de la IA? Bueno, ahí es impresionante. ¿Por qué? Porque sobre todo para estudio de cambio climático se está estudiando mucho. Tenemos muchísimos datos y cada vez se están poniendo más satélites que estudian el cambio climático y que estudian nuestro planeta. Hace unos días se mandó al espacio, se desplegó un satélite Sentinel que nos va a dar muy buena información, ¿no? Entonces, con toda esta información, estos datos, porque al final son datos crudos o que nos mandan todos estos satélites, tenemos sistemas que convierten estos datos en información y muchos de estos sistemas son inteligencias artificiales o sistemas de inteligencia artificial que pueden ser pequeñitos, nivel que se ejecuten en local en un ordenador. No penséis siempre en algo muy gordo. Pueden ser sistemas pequeños porque son datos numéricos y funcionan muy bien, que te pueden hacer predicciones y te pueden establecer un poco qué situación estamos, cómo estamos ahora en cuanto a cambio climático y cómo vamos a estar de aquí a un tiempo, ¿no? Todo esto te lo está dando y te lo va a dar cada vez mejor. Por eso, porque estamos agrandando ese conjunto de
máquinas que nos dan datos, cada vez más satélites, máquinas en tierra, tal. Al tener más datos vamos a tener más información, ¿no? También información de, bueno, hay proyectos de ciencia ciudadana que nos están dando también información para estos sistemas. O sea, todo esto es maravilloso y nos va a ayudar mucho. En cuanto a energía, pues tienes ahí de todo. Desde un control de redes de distribución inteligentes que controle el tráfico de energía, como hoy hace con el tráfico de datos, hasta un poco optimizadores de producción de energía. Decir, oye, ser sistemas capaces de predecir de va a haber un pico de necesidad ahora, méteme más aeros, arranca más aeros porque en función a los datos del pasado, yo sé que ahora es cuando vas a necesitar. O, ojo, cuidado, Navidades, y la gente se aglutina toda en casa a la abuela y aquí se encienden menos calefacciones, menos cosas, puedes ir bajando paulatinamente. Entonces, no van a ser corta, que parece que desciende el consumo o aumenta el consumo, sino que va a ser van a ser curvas más suaves porque se va a adelantar y lo va a hacer de una forma más suavita. Entonces, esto va a optimizar mucho el sistema energético. Bien usado puede ser una maravilla. Es verdad que en temas de previsiones yo lo estoy viendo muchísimo, sobre todo en previsiones de producción renovable para predecir qué viento vamos a tener, qué sol, etcétera. Eso sí, y claro, para predicciones de demanda efectivamente tiene todo el sentido. Los he visto usar también para análisis rápidos de eventos en la red, para coger una topología y decir, vale, pues te entreno con esto y si me das tu topología de red y me das unos parámetros de entrada, pues yo sé decirte en todo momento dónde está el punto más crítico de error de tu sistema para que estés preparado. E incluso para detectar errores. Hay sistemas que no se entrenan. Tú le pones redes normales, ¿no? Ellos analizan y en el momento en que ven algo que se escapa del patrón, algo que es raro, te dicen, cuidado, te está pasando algo muy chungo. Y estos sistemas ya existen en redes de datos para detectar ciberataques. Aquí una cosa que te voy a poner un ejemplo, porque sí que yo, en cuanto a mi poco conocimiento, tengo una pregunta, una duda con todo esto, y es, ok, como herramientas de un diagnóstico con calma, las veo geniales, pero mira, te voy a poner un ejemplo de esto. Es un proyecto que he visto desarrollando un compañero mío cuando estuve en Suecia, y es que estaban cogiendo medidas de tensión y corriente en diferentes puntos del sistema, y tenían una inteligencia artificial que era capaz de analizar eso en tiempo real porque la habían entrenado y decirte eso, lo que tú dices, ¿no? Si estabas teniendo un problema o no en la red en ese momento y qué problema estabas teniendo, si estabas teniendo un problema de desbalance, un problema de cortocircuitos, un problema de tal. Claro, mi pregunta es, eso va a tener errores. Y los errores, y lo peor de todo es que los errores que tienes no sabes por qué los tienes, porque para mí la inteligencia artificial tiene un problema que es que no te permite decir, esto es porque en esta función de costes teníamos aquí un peso que estaba mal otorgado. No, porque aquí es una caja negra que tú le metes un dato y te saca un resultado. No es caja negra, realmente sabemos por qué la caga. Y de hecho, fíjate, si no es caja negra, que en eso somos muy zorros. Cuando nosotros hacemos un sistema como el que tú dices, nosotros sabemos cuando hacemos el entrenamiento, y sobre todo cuando hacemos el test, nosotros hacemos una cosa muy divertida que es establecer unas tablas de indecisión o indeterminación, ¿no? Bueno, matriz de confusión, que determina en qué se confunde nuestro amigo, nuestro cacharro. Entonces, nosotros sesgamos en función de cómo queremos que se equivoque. Por ejemplo, un sistema de detección de tumores. Yo le voy a sesgar porque sé que se va a equivocar, sí, pero quiero que se equivoque no dando falsos negativos. ¿Por qué? Porque se me puede escapar un paciente con un tumor, equivocarse y tenemos una persona que va a fallecer. Eso no lo quiero. Quiero que te equivoques en falsos positivos. Entonces tú le fuerzas el entrenamiento para que casque y que cuando casque y cuando te dé fallo, que sea, oye, tienes un tumor, y que luego le digas, no, que nos hemos equivocado. Le das una alegría a la persona, pero has salvado la vida, ¿sabes? Entonces, sí, claro. Sesgamos y conocemos en qué va a fallar, sabemos
y porcentaje de fallos que va a tener a priori antes de desplegarlo, y en base sabemos también cómo se va a equivocar y lo entrenamos o diseñamos para que se equivoque de una forma u otra. Realmente el concepto de inteligencia artificial como caja negra es un bulo que se nos ha soltado, porque sí que conocemos Yo creo cómo que es más funciona y conocemos. desconocimiento exactamente general, ¿no? Como tal, por eso decimos caja negra. ¿no? De hecho, este concepto de no ser una caja negra es lo que nos permite hacer que sean sistemas muy eficientes. Podemos tener una red neuronal súper inmensa y entrenarla consumiendo muy poquito. ¿Por qué? Porque yo digo, a ver, tengo este problema. Vale. Y quiero identificar algo. Oye, pero veo un paper, un artículo científico en el que, oye, una persona, o simplemente me encuentro una red neuronal publicada que reconoce gatitos. Bingo. Y yo quiero reconocer tumores. Me da igual. O la mancha que se forma en el glaucoma. Venga, me da igual, la cojo. Tú coges la red neuronal gordísima que te reconoce gatitos, perritos, de diferencia cosas, y dices, venga, me la quedo. Coges el monstruo. Le modificas la entrada porque tu entrada va a ser diferente. Le modificas el culete para que te dé las respuestas que tú quieres. Pi, 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 pi. Pero tú no la vas a entrenar completa. ¿Por qué? Porque sabemos que ese tipo de red, cuando entrena, establece primero los patrones de formas básicas. Primero los puntos, luego líneas, y eso es común para todos. Entonces, ¿para qué vas a volver a entrenar el reconocimiento de formas básicas si lo vas a obtener igual? Entonces, toda esa parte nosotros lo llamamos que lo congelamos, la paras y la conservas. Y solo entrenas las últimas capitas a colita. Entonces, requieres la mitad de energía, muchísimo menos energía y mucho menos tiempo. Claro, y eso es gracias a que sabemos qué hace cada capa. Totalmente. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero yo creo que te vamos a dar la tarjeta Platinum y vas a volver a venir para que seguir preguntándote, porque todas las preguntas que vamos a dejar en el tintero son bastante interesantes. También, por ir acabando, en el último anterior programa hablamos con Marina Otero sobre centros de datos. Y bueno, sí que hablamos un poco más a nivel estructural de lo que es la edificación, del consumo y que había que ponerle cierto control y restricciones. Pero ya hemos hablado de la regulación, que tú dices que tiene que ser un poco más estadística, pero ¿cuál es el riesgo real que tiene para la sociedad, digamos, más amplia, no a nivel tecnológico, la IA, y cómo se puede controlar? Pues ¿Sí se puede fíjate, controlar? sí, se puede controlar. A ver, la IA regulación al ser es como decir, la estadística necesita regulación, pues al final los culpables somos nosotros. Pero sí que los datos, en los centros de datos, los datos que se almacenan están sometidos a unas regulaciones muy fuertes y muy potentes. Eso hoy en día existe. Pero, ojo, muy fuertes y muy potentes dependiendo del país. Y ahí tenemos el problema. Ahí tenemos el problemón. Porque si tus datos personales, tus datos genéticos, tus datos de tal están en Europa, van a estar protegidos. Sobre todo en España. En España tenemos unas leyes de protección de datos muy fuertes. Y luego está a nivel europeo la GDPR que te apoya. Y luego, y en cuanto a seguridad del dato, también hay unas normativas muy buenas. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos, las leyes que regulan y protegen los datos las controla el mercado. Estás fastidiado. O puedes tener una empresa americana o europea que sus centros de datos están en un país asiático o un país africano sin ningún tipo de regulación para ellos poderlos vender. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con dónde están y qué regulaciones siguen, porque se los intentan saltar. Claro, pero también, como dijiste antes, podemos transferir información muy rápido. Entonces, como no se puede abrir una memoria RAM y ver qué datos hay dentro, porque no se puede, o sea, físicamente me refiero, claro, si lo metes en un ordenador sí se puede. Pero claro, como no podemos verlo físicamente, ¿cómo sabes dónde están los datos? Porque yo puedo tener mis datos en Castellón de la Plana y decirte, no, yo
los datos de Ismael los tengo todos en un servidor en Tuvalu. Claro, el tema de que Seguro. haya tantos, sí, seguro, y no solo en un servidor de Tuvalu, el tema de los centros de datos, ¿por qué tenemos tantos? ¿No? Porque son nodos y son muy distribuidos, entonces necesitamos muchos. ¿Para qué? Para que tus datos estén un trocito en Tuvalu, otro trocito, bueno, realmente son por proximidad, entonces tú vas a tener un trocito en Castellón, otro trozo en Albacete, otro trozo no sé dónde, ¿vale? Están distribuidos en trocitos y luego tenemos operaciones que cuando lanzan la consulta dicen, necesito los datos de Marcial, ¡bum! Entonces, todos estos buscan en los nodos más cercanos agrupan, escupen, devuelven y te los devuelven. O sea, todo está súper troceado. ¿Por qué? ¿Por qué se trocea así? Porque si cae un centro de datos, es transparente para ti, tú sigues teniendo tus datos. Tú no te enteras. Se ha caído de Castellón. A ti te da igual, porque hay alta disponibilidad. Pero lo que comentas, Joder, por ejemplo, de protección de datos, o sea, imagínate que yo se los doy a Amazon. Aun estando en una regulación europea y española, ¿esos datos están en España o están...? Eso lo tienes que exigir, sí. Dependiendo de los datos, por ejemplo, datos sensibles, tienes que ser tú el que te mire esa empresa, tu empresa proveedora de los datos o la empresa que tú contratas para tu nube, que te asegure que estos datos dónde van a estar. Oye, tus datos te lo tienen que ir. Ellos, eso se controla, o sea, tú controlas qué nodos usas para ciertas cosas. Por ejemplo, yo para esta empresa voy a usar solo nodos de estos puntos, pum, 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 y le meto una malla de nodos de una zona. Por ejemplo, ¿eso se puede auditar? Sí. O sea, podemos saber perfectamente que Amazon no ha llevado tus datos a Vanuatu. Exacto. En el caso de la nube de Amazon, puedes contratarlo, sí. Eso, un ejemplo muy claro, lo tenéis en la nube de Microsoft, Azure, que tiene datos del Pentágono. Y esos datos no salen de Estados Unidos y están en unos nodos muy concretos con una alta seguridad. Y para que el Pentágono confíe en ellos, imagínate. En canario siempre ha sido Azure. Acabas de decir Azure y me llevó 2 segundos de procesar el... Azure, joder, sí. Pues el Azure de toda la vida de Dios. Sí. Es que dijiste Azure y digo, ¿qué red es esa? Y las empresas cuando contratas Azure o AWS, tú dices, a ver, estos datos son sensibles, yo quiero que estén solo... Y tienes un especial para decir, mis datos solo van a estar aquí y lo tiene que cumplir si se audita. Sobre todo por datos complicados. Yo creo que te tendremos que traer otro programa porque estamos aprendiendo mucho. Eso quiere decir 2 cosas, que está siendo muy interesante y segundo, que nosotros sabíamos muy poco. Entonces, es mucho la chapa. No, al revés. Nosotros preguntamos mucho. Sí. Pero bueno, vamos a ir acabando ya y vamos a entrar con la parte canónica del programa, que es que yo tiro mi mano para atrás y te otorgamos la varita mágica de energía granel y te preguntamos que usando inteligencia artificial o cómo te imaginas que puede ayudar la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo te imaginas? No, ¿cómo lo harías? Porque tienes poderes mágicos ahora mismo. ¿Cómo sería la red eléctrica del futuro? Pues una red autogestionada completamente, o sea, que puedan predecir, bueno, no autogestionada, sino que al operador de la red le pueda decir, vete parando, una red inteligente que pueda dar consejos a los operadores tanto de redes como los operadores de los parques y aparte con un sistema completamente distribuido, o sea, que nuestra casa sepa cuando... en cuanto a las fluctuaciones que tenga, sepa decir, oye, voy a desconectar y tirar de batería porque se viene una gorda. Y ya está. Bueno, pues creamos esa IA con magia, que yo estoy seguro de que esa IA acabará llegando. O sea, 100% acabará llegando. El tema es cuándo llegará, pero bueno, a ver si lo vemos, a ver si no. Y ya por último, la última ya pregunta, te lo prometemos y te dejamos ir, que te tenemos aquí secuestrada, es la que estamos haciendo esta temporada, que es ¿a quién te gustaría que tuviéramos por aquí en otro programa y para hablar de qué? Uy, pues yo soy muy friki de las energías raras. Tengo un problemón y me gustan las energías raras. Así que os voy a proponer a Leire Catalán Ros, que trabaja en la Universidad Pública de Navarra.
e investiga cómo transformar el calor de los volcanes en energía. Pues para Canarias viene... Oye, me lo apunto aquí. Me la apunto aquí porque me parece perfecto. Además, la UPNA tiene una cosa muy guay que se llama, es un podcast que se llama Ciencia al Punto, que yo me lo escucho y que seguro que tendrá un programa con Leire. Y vale, y anotamos tu idea y me parece como súper interesante. Y ya está, Sara, pues muchísimas gracias. No te queremos quitar más tiempo. Ha sido un programa muy guay, yo he aprendido mucho. Me voy preocupado con lo de las campañas de publicidad a la IA, pero te traeremos nuevamente para que me quites estas preocupaciones. Sí, porque al final no es nada malo, no hay que tenerle miedo. Hay que saberlo usarlo. Pues de verdad, muchas gracias, Sara, por haber estado con nosotros. La gente te puede seguir en redes, o sea, tienes como 70 redes, tienes el blog de viajandoconciencia.blog. Pero es un libro, claro. Haz publicidad, ya te presentamos al principio, pero haz publicidad de lo que tú quieras. Pues de tus mira, cosas. Estoy en Instagram como Viajando Conciencia, estoy que es un Instagram muy de animalitos, porque salgo con la cámara a ver pájaros y yo lleno de animalitos. En Blue Sky estoy como viajandoconciencia.bluesky y tal. Y en Twitter estaba como SaraRC83, pero apenas uso Twitter ya. Así muy que bien. ahí estoy. Hay que escapar de Grok y de Twitter. Y bueno, pues ya a Sara seguro que se la encuentran en muchas más cosas de divulgación porque es una crack y seguramente la Y escuchar Cascando de Ciencia, por favor. Eso por supuesto. Sí, eso por descontado. Pues Sara, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A los telespectadores que nos están telespectando, recuerden que ahora volvemos con nuestra super sección nueva, Opinión de Alta Tensión. Hasta pronto. Chao, gracias. Pero no os vayáis porque todavía Marcial no es tan pesimista, pero sí que está cabreado y te trae la opinión de Alta Tensión. La rueda, el papel, la imprenta, las máquinas agrícolas, la electricidad, el teléfono, el coche, los aviones, los ordenadores, los smartphones. Todos estos son inventos que cambiaron la forma en la que concebimos el día a día. Y a mí, sinceramente, la inteligencia artificial no me parece más disruptivo que ninguno de ellos. La inteligencia artificial es una herramienta más a la que no debemos tenerle miedo, sino todo lo contrario. Tenemos que aprender a usarla para mejorar nuestra vida de forma segura y ética. Cuanto más la estudiemos, mejor sabremos usarla. ¿Es una herramienta? Sí, pero es que al final la inteligencia artificial es solo eso, una herramienta. La IA. La IA. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que ¿Qué pasa? Que nosotros aquí lo hacemos como lo más condensadito, porque luego esto, gracias a Oikos MSP, le pegamos un tajazo y lo subimos a redes que están funcionando muy bien, les está gustando mucho, nos ponemos muy serios, parece como que estamos marcando la agenda política del momento y a lo mejor lo estamos haciendo. Y a lo mejor lo estamos haciendo. Oye, ¿por qué no decirlo? Y como ya nos ha quedado un programa más largo, ¿qué te parece, Ismael, si nos despedimos ya? Perfecto. Todos los haters, por favor, que digan a Marcial que la IA no es una herramienta, que es un modelo de predicción. Bueno, ay, por favor. Que a dónde va el tonto ese con el bigote, no sé qué. Bueno, lo que va a haber apagón mañana, ya verás, y te vamos a dar un hachazo. Eso es lo que dicen. Lo que también pueden hacer es seguirnos en @SigueCorriente, ver nuestros vídeos en el canal Sígueme la Corriente. Ya saben que hemos sido... Conmigo ha estado Ismael Morales, @IsmoralOpez, y yo he sido Marcial González, @Capitán Renovable. Un saludo para todos y nos vemos muy próximamente. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.